¿Diablos buenos o malos? Las ideas no flotan de manera desencarnada por encima de las sociedades, solo adquieren importancia cuando responden con precisión a las necesidades de estas últimas, adaptándose a los cambios que ellas experimentan. Nada sería más falso que considerar la imagen del diablo como paralizada en la eternidad de una naturaleza humana compartida entre el bien y el mal. Sin embargo, una idea semejante aparece en diversas civilizaciones, sobre todo en las del antiguo Medio Oriente, bajo la forma del combate primordial entre dioses rivales. También se ha encarnado más precisamente en Europa, desde hace menos de un milenio. Una consideración cautelosa puede evitar el error de aceptar una definición universalista transmitida por nuestra cultura, cuando se trata de una construcción imaginaria anticuada, fundamental para la comprensión de las originalidades del continente, pero relativa y estrechamente asociada con el juicio occidental emitido sobre el mundo visible e invisible. A grandes rasgos, la historia del diablo en Occidente es la de una expansión progresiva de su influencia sobre la sociedad, acompañada de una mutación considerable de sus características supuestas. Los padres de la Iglesia y los teólogos lo habían definido de manera muy intelectual como el príncipe, un arcángel caído, convertido en una especie de dios que vuela en los aires en compañía de demonios disfrazados de ángeles de luz. Su representación concreta casi no se registró, lo que explica sin duda por qué el arte de las catacumbas lo ignoró totalmente. Sin embargo, se insinúa en el seno de la vida monástica de la Edad Media, adquiriendo así un nuevo vigor en un universo que dictaba la norma religiosa y transmitía lo esencial de la cultura de la época. Tentador eterno, empecinado en seducir a San Jerónimo en el desierto, el espíritu del mal se preparaba para el éxito de un gran tema pictórico de los siglos modernos, sin presentar por eso las características espantosas que se le atribuyeron entonces, antes de que el arte románico y las ciudades hicieran sentir su influencia. La ciencia del demonio, o la demonología, todavía era una especialidad teológica limitada. Este criterio erudito se hizo indudablemente más obsesivo alrededor del año 1000, con la idea de un nuevo desenfreno diabólico después de cumplido un milenio, a fin de derrotar al ejército del bien. Pero la imagen del diablo todavía carecía de fuerza, de convicción y de poder. Si se juzga por los relatos del monje Raúl Claver, quien afirma haberse encontrado con el diablo 3 veces en su existencia, el monje describe su primera experiencia de esta manera. En la época en que vivía en el monasterio del bienaventurado Martin Leger, que se llama Champeaux, una noche antes del oficio de maitines, se yergue ante mí a los pies de mi lecho una especie de enano horrible de ver. Era, según pude juzgar, de baja estatura, con un cuello menudo, un rostro demacrado, ojos muy negros, de frente rugosa y crispada, las ventanas de la nariz dilatadas, la boca prominente, los labios hinchados, el mentón huidizo y muy recto, una barba de macho cabrío, las orejas velludas y aguzadas, los cabellos erizados, los dientes de perro, el cráneo en punta, el pecho inflado, la espalda gibosa, las nalgas temblorosas, la ropa sucia, enardecido por su esfuerzo y con todo el cuerpo inclinado hacia adelante, hacia la extremidad del lecho en que reposaba. Le imprimió terribles sacudidas y al final dijo: tú no permanecerás mucho tiempo en este lugar. Y yo, con espanto, me desperté sobresaltado y lo vi tal como acabo de describirlo. Si bien es poco seductor, este personaje no inspira un terror inefable, a pesar de lo que digan ciertos autores, sin duda molestos por no encontrar en él las características realmente aterradoras del demonio de fin de la Edad Media. En realidad, el narrador presenta una suerte de hombre diablo, deforme, contrahecho, malvado, agresivo, que entonces seguramente se podía encontrar, y todavía hoy, en las calles de nuestras ciudades. La insistencia sobre los rasgos físicos, como la baja estatura, el mentón, el cráneo en punta y la joroba, expresan claramente una idea de anormalidad, pero sobre el registro de lo humano, sin evocar directamente lo sobrenatural. La agitación del personaje solo lo hace más vivo, aun cuando sirva para destacar la superioridad de la vida monástica basada en un ideal de serenidad. Algunos rasgos sugieren la animalidad, de un modo puramente metafórico: la barba de macho cabrío, las orejas velludas, los dientes puntiagudos. Este demonio no tiene ni rabo ni pies hendidos, ni se destaca por un olor pestilente, ojos anormalmente brillantes, ni capacidades propiamente sobrehumanas. En el fondo, no es más que un pequeño diablo, un hombre desviado, un reflejo negativo del buen monje de la época.
Encarna el mal en el corazón del hombre más que un príncipe terrible que reina sobre los infiernos sulfurosos. Raoul Glaber se sitúa en el delicado punto de confluencia entre la tradición teológica a propósito del demonio y las representaciones concretas de lo sobrenatural, desarrolladas por las diferentes poblaciones europeas. Un primer milenio cristiano no había bastado para erradicar las múltiples creencias y prácticas que se llamarán populares en el sentido amplio del término. No son patrimonio exclusivo del pueblo, pues son compartidas a menudo por las élites dirigentes e inclusive por los hombres de la Iglesia. La línea divisoria se ubica más bien entre la minoría ínfima que sabe leer los escritos religiosos en latín para meditarlos y el resto de la sociedad que se extiende sobre una escala que va de la norma ortodoxa a las prácticas de sincretismo entre el mensaje bíblico y las viejas tradiciones de origen precristiano. La división no siempre es muy neta. Como lo muestra precisamente la descripción del diablo del Raoul Glaber, el autor transmite una idea más próxima a las prácticas folclóricas de su época que a la teología erudita. De esta conserva la lección moral, así como el énfasis de la ubicuidad y la realidad de los demonios, con el fin de aterrar al auditor para inducirlo al bien. Del estrato popular extrae una idea más ambivalente, la del temor a lo sobrenatural y a los poderes superiores al ser humano, que pueden lo mismo espantar que adquirir un aspecto ridículo o impotente. El hombre enano de Glaber le inspira miedo sin excepción y lo incita a enmendarse, pero algunos de estos rasgos suscitarían asco o desprecio si el enano se presentara en la puerta del monasterio en lugar de venir a despertar con un sobresalto a su víctima, que no por eso es menos capaz de describirlo con una precisión muy objetiva. No sorprende descubrir descripciones muy variadas y numerosas del demonio en Europa hasta los siglos XII y XIII. Las culturas se dividen en el continente, que entonces posee rasgos específicos muy vivos que el cristianismo no logra revestir fácilmente con un manto de uniformidad. Los pueblos mediterráneos, celtas, germanos, eslavos y escandinavos experimentan la penetración de las ideas cristianas en grados diferentes, seguidas de una reformulación parcial de sus tradiciones anteriores. En el nuevo panorama que se impone, Jeffrey Burton Russell afirma con razón que la idea propiamente cristiana del diablo está sumamente influida por elementos folclóricos, surgidos de las prácticas y tradiciones que han llegado a ser inconscientes, en contraste con una religión popular cristiana más coherente, más deliberada y más consciente. De esta manera, la folclorización del demonio le atribuye a veces rasgos celtas inspirados en Cernuno, dios de la fertilidad, de la caza y del otro mundo. Hasta va a permitir la sobrevivencia durante siglos de un verdadero culto dedicado al dios cornudo del oeste. Como lo suponía Margaret Murray para explicar La Casa de Brujas. En realidad, la religión cristiana podía admitir estos préstamos bajo la presión de los fieles, pero indudablemente no habría tolerado la existencia de una religión paralela. Los principales rasgos demoníacos descritos a continuación no constituyen absolutamente un conjunto organizado. Diseminados en la superficie del continente, surgidos de universos diferentes y de épocas diversas, estos rasgos satánicos se mantuvieron integrados sin gran dificultad hasta el siglo XII, en los sistemas de creencias más o menos sincréticos adoptados localmente por las poblaciones. Todo esto dentro del marco de un cristianismo poco propenso a expurgar las múltiples supersticiones anidadas bajo su manto protector. En todas partes de Europa, el diablo también adopta muchos otros nombres, como Satanás, Lucifer, Asmodeo, Belial o Belcebú. En la Biblia o en la literatura apocalíptica, a menudo incluso sobrenombres. Muchos se aplicaban a los demonios menores, a veces herederos de los pequeños dioses de los tiempos del paganismo. Olhorni, Black Bogey, Lusty Dick, Deacon, Dickens, Gentleman Jack, Goodfellow, Old Nick, Robin Hood, Robin Goodfellow en inglés, Charlotte en francés, Oknet, Rupchet, Frederwitz, Hinkebeck, Hinneken, Rumpelstiltskin y Harmelin en alemán. El uso de los diminutivos o las denominaciones familiares aproximaba a estos diablos al hombre, limitando seguramente el temor que podían inspirar. Para un cristianismo común de estos siglos, el mundo invisible estaba poblado de una infinidad de personajes más o menos temibles: los santos, los demonios, las almas de los muertos. Su lugar respectivo en el universo no estaba claramente definido en relación con el bien y el mal, pues los santos podían vengarse de los vivos, mientras que los demonios eran a veces invocados en auxilio de los vivos.
De esta manera, una poderosa veta cultural de familiaridad con la sobrenatural atraviesa toda la Edad Media. La ficción fría, el diablo de los teólogos, se encontraba frecuentemente recubierta de imágenes más concretas, más locales, de pequeños demonios casi semejantes a los humanos. Inspirados por pasiones y temblorosos como el diablo de Raúl Glaber, estos demonios también eran muy a menudo juguete de los hombres. El maligno no siempre tenía la última palabra, ni mucho menos. Burlado, vencido, engañado, tranquilizaba a aquellos que lo ponían de esta manera en escena. El tema del demonio dominado por el hombre era un antídoto poderoso contra la angustia. De ningún modo desapareció de la cultura europea después de la Gran Casa de Brujas. Por el contrario, recuperó su fuerza en los cuentos y leyendas populares, e incluso en el Fausto de Goethe, antiguo mito recreado de una manera grandiosa, ya que Dios termina por perdonar al sabio el haber cedido a la tentación satánica.